Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 34ª semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del libro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 al 45. En aquellos días Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: Tú, rey, has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua gigantesca, de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tú la estabas mirando cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte, sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo se hizo añicos: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. La piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, Rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después vendrán un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Y habrá un cuarto reino fuerte como el hierro, así como el hierro machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representan un reino dividido. Tendrá algo de solidez del hierro, porque viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies de hierro y de barro significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil. Y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclan, pero no llegarán a fundirse de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos, y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte sin intervención de mano humana, y que redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene del libro de Daniel y el responsorio es: Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor.
todas tus obras bendigan al Señor. Todos tus ángeles bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Todas las aguas del cielo bendigan al Señor. Todos sus ejércitos bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de Daniel, y lo que viene antes de la lectura de hoy es de que el rey Nabucodonosor ha tenido una serie de sueños y ha pedido a sus siervos, particularmente a sus adivinos, a sus sabios, que le interpreten su sueño. Y ha quedado tan decepcionado que está a punto de poner a muerte a todos sus servidores, incluyendo a Daniel y sus compañeros. Y es aquí cuando Daniel da paso al frente y se atreve no solamente a contarle el contenido del sueño del rey Nabucodonosor, sino también interpretar el sueño, ¿no? Y aquí nos debe de recordar a otro personaje del Antiguo Testamento, José, uno de los hijos menores de Jacob, que fue vendido en la esclavitud por sus hermanos por causa de la envidia, y que es llevado a Egipto, y en Egipto, al interpretar también uno de los sueños del faraón, pues pasa a recibir un puesto de gran importancia en la corte del faraón, que después es motivo y causa de que pueda salvar a su propia familia cuando tienen que ir a Egipto para comprar víveres por el hambre y la sequía que están padeciendo en su tierra. Pues aquí igualmente Daniel da paso al frente y se atreve a contarle al rey Nabucodonosor el contenido de su sueño, y después da la interpretación de este sueño. Y dice la lectura: En aquellos días Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: Tú, rey, has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua gigantesca de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Así que esta es la imagen que hace presencia en el sueño del rey Nabucodonosor y que ninguno de sus expertos y adivinos puede interpretar.
Notemos la diferencia de metales valiosos, empezando con el oro, plata, después el bronce, hierro y finalmente la mezcla entre hierro y brazo. Aunque la cabeza y el pecho son de metales muy valiosos, el hierro, que es parte de las piernas, pues es más duro, más fuerte que el oro y la plata y el bronce, ¿no? Y aquí, más adelante ya daremos desde nuestro punto de vista histórico, pues el significado de lo que Daniel interpreta en torno al sueño del rey Nabucodonosor. Así que Daniel le describe el sueño que ningún otro de los expertos del rey ha podido hacer. Dice, tú la estabas mirando cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte sin intervención de mano alguna vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Así que aquí entra otro detalle, una roca. Y aquí ya podemos empezar a echar a andar la imaginación cristiana, puesto que la palabra roca, el símbolo de la roca, está conectada también con Cristo en los evangelios. Entonces todo se hizo añicos, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Así que esta tierra que se desprende sin ninguna intervención humana, después crece y cubre toda la tierra. Y esto es parte de la simbología mesiánica que ahora Daniel introduce en esta interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Dice, este fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, Rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. Y notemos, ¿no?, de que Daniel, como buen judío aquí, está poniendo el lugar que el rey Nabucodonosor tiene dentro del plan del Dios, del único Dios, del Dios que está por encima de todos los dioses. Y esto es algo muy significante, que Daniel, siendo siervo de este rey de Babilonia, pues en su interpretación también le está dando a entender que los dioses de Babilonia no se pueden comparar con el Dios del universo, con el Dios que está por encima y que tiene primacía sobre todos los dioses. Aquí Daniel, como profeta, no solamente del rey Nabucodonosor, sino también profeta de Dios, del Dios del pueblo de Israel en el exilio, le está dando a entender de que tanto la posición de Nabucodonosor como de otros reinos, todo es por voluntad de Dios, de que no hay nada que existe que no esté bajo el dominio, bajo la voluntad, bajo el poderío del Dios de Israel, el único Dios, el Dios por encima de otros dioses. Dice, después de ti seguirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra, y habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Así como el hierro destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Ahora Daniel describe la parte última de esta figura, los pies que están mezclados hierro con barro, lo más frágil de esta figura. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representan un reino dividido. Dos tipos de materiales, hierro duro, fuerte, y barro que es frágil.
Tendrá algo de la solidez del hierro, porque viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies de hierro y de barro significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil. Y el hierro mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. Aquí nos da a entender Daniel de que todos estos reinos, uno será reemplazado por otro y que habrá una cierta deteriorización cuando se llega a este último reino, según la imagen que ve en el sueño del rey Nabucodonosor, que está compuesta por materiales diferentes, a la misma vez fuerte y también débil, lo que representa el barro. Nótese también de que aquí en esta interpretación que da Daniel al sueño del rey, no entra en detalles ni menciona quiénes son estos reinados o de dónde vendrán. Es una interpretación muy general, pero también otro punto muy interesante de todo esto es de que este libro no simplemente fue escrito para explicar el reinado del rey Nabucodonosor, sino principalmente es para alimentar la esperanza del pueblo de Israel que se encuentra en el exilio, en cierta manera tratando de decir que ningún reino permanecerá para siempre. Y esto aún para nosotros que pasamos por momentos difíciles, por tribulaciones, ¿no? Nos debe también de recordar de que ninguna cosa, ninguna experiencia, por más difícil que sea, dura para siempre. Así que en momentos difíciles, en momentos de exilio, momentos de tribulaciones, ¿no? Pues son palabras muy esperanzadoras que nos recuerdan que nada puede durar para siempre. Solamente Dios, que está por encima de todo, es eterno, ¿no? Y que aun cuando pensamos de que el sufrimiento no tiene fin, que aún lo que estamos pasando parece no tener un fin concreto, pues nos recuerda estas palabras de Daniel que nada perdura para siempre, solamente Dios, y que en Él debe de estar puestas todas nuestras esperanzas. Y esta es la esperanza que este libro de Daniel da al pueblo de Dios que se encuentra en el exilio. Dice, en tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir nuevamente aquí entre el Dios por encima de todos los dioses, el Dios de Israel. Hará surgir un reino que jamás será destruido. Aquí ya entra las nociones mesiánicas, donde Daniel no simplemente está respondiendo a la necesidad del rey Nabucodonosor de entender y de interpretar su sueño, sino también aquí Daniel está introduciendo el plan de Dios en esta visión mesiánica del reinado que vendrá y se establecerá para siempre. Para nosotros cristianos, pues, en esto vemos a Jesús como la piedra, como la cabeza, como la piedra en quien está fundada el reino. ¿Sí? Hará surgir un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos y él durará para siempre. Esto significa la piedra que has visto desprenderse del monte sin intervención de mano alguna. Aquí tenemos ya algunas pistas acerca del Mesías, que vendrá no por intervención humana, no por iniciativa humana, sino por iniciativa de Dios. Aquí podemos ya ver algunas iniciativas acerca de cómo Jesús, Mesías, Hijo de Dios, vendrá a nosotros, no por intervención humana, sino por iniciativa de Dios, la encarnación misma por medio del Espíritu Santo, ¿no? El plan de Dios en Jesucristo, que inspirado por Dios Padre, guiado por Dios Padre, fortalecido por Dios Padre en el Espíritu Santo, pues es quien lleva a cabo este plan de Dios en Cristo. Dice, eso significa la piedra que has visto desde desprenderse del monte sin intervención de mano humana y que redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero
y su interpretación digna de crédito. Hemos de imaginar lo que habrá pasado por la mente del rey Nabucodonosor al escuchar esta interpretación de Daniel, de que su reino mismo será reemplazado, de que no durará para siempre, ¿no? Y de que que el Dios quien Daniel menciona, pues, está por encima de los dioses de Babilonia, por encima de todos los dioses. Y esto ha de haber creado una actitud, pues, de humildad en el rey Nabucodonosor, lo cual también lo llevó a prácticamente hacer reverencia a Daniel, quien representa al Dios que le manifestó no solamente el sueño, sino también la interpretación de su sueño. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Nuevamente ya tenemos a Jesús presente en Jerusalén. Finalmente ya ha llegado al lugar donde su vida llegará a su punto final, donde será arrestado, condenado, crucificado, donde morirá, será enterrado, resucitará y ascenderá al Dios Padre. Y aquí entran varios de estos temas en este evangelio. Jesús está frente al templo y quizás está escuchando palabras muy probablemente de sus propios discípulos, describiendo la belleza del templo en Jerusalén, el cual era considerado una de las maravillas del mundo de aquel entonces, tanto por su estructura y por su decoración. Y esto que el templo mismo aún todavía no estaba acabado. Ya llevaban más de 40 años en esta reconstrucción y aún todavía le faltaba algo, pero aún así era una belleza, era considerado una de las bellezas, una de las maravillas del mundo de aquel entonces. Pero Jesús, quizás también reconociendo lo que otros estaban describiendo, no se deja deslumbrar por lo que está viendo y dice algo que quizás fue como un balde de agua fría que les echó a sus oyentes y a sus discípulos mismos cuando dice: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Aquí, para apreciar, hemos de hacer conciencia de que el templo en Jerusalén era el ombligo, era el centro del culto judío, ¿no? Y no solamente su belleza, sino que lo que significaba religiosamente para ellos, ¿no? Y pensar o imaginar de que Jesús dice que todo esto será destruido, de que no quedará piedra sobre piedra, pues ha de haber sido como un balde de agua fría para los oyentes y particularmente para sus discípulos. Y considerando lo que ocurrió en el año 70, 40 años después de la muerte de Jesús, pues cuando Jerusalén es destruida por el Imperio Romano y el templo mismo que están admirando ahora, pues fue destruido totalmente, que no quedó piedra sobre piedra. Lo único que hoy en día existe es una sola pared de ese templo donde aún hoy en día los judíos van a adorar a Dios, donde van a rezar. Sobre el lugar del antiguo templo hoy en día existe una mezquita, una de las mezquitas más importantes del mundo musulmán. Así que Jesús les dice estas palabras de la destrucción del templo que vendrán. Y nuevamente hemos de imaginar la reacción de sus oyentes y de los discípulos mismos de esta belleza de templo y del significado del templo para la mentalidad judía, pues era algo inconcebible, pero que 40 años después se llevó a cabo. Y después Jesús le añade en este evangelio: entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Aquí el evangelista Lucas mezcla diferentes nociones de el final de los tiempos. Por una parte, lo que ya leímos al principio, Jesús nos habla de lo que ocurrirá
unos 40 años después de él mismo, después de su muerte. Pero después lo que viene ahora a la pregunta, contestando la pregunta de los apóstoles y discípulos sobre cuáles serán las señales, ya aquí el Jesús de Lucas en este evangelio empieza a introducir nociones de la segunda venida de Él, que después de que resucita y asciende al Padre, entonces aún hoy en día esperamos su regreso victorioso ya como Rey, cuando Dios Padre le dará todo el poderío a Él sobre su reinado. Y aquí introduce nociones de este segundo regreso. Sí, que está mezclando diferentes nociones del fin de los tiempos. Una, la destrucción del templo. Dos, el regreso de Jesús, su segunda venida. Y es aquí cuando dice, Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. No, esto no es muy diferente a lo que quizás muchos de nosotros ya hemos venido en ciertos tiempos de la historia, particularmente a fines o principios de centenarios o a principios o fines de milenios, pues han surgido estos movimientos de que el fin del mundo ya está y surgen personas que pretenden interpretar la situación del tiempo y que ya el tiempo se va a acabar, el mundo se va a acabar, y llenan a la gente con pánico, con miedo y temor, ¿no? Y Jesús dice, no teman, no se preocupen, no se dejen llevar por el pánico, no se dejen paralizar por el miedo. Dice, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico o el miedo, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia no hemos visto esto, ¿no? Y que nada de lo que los pretendientes de ser el Mesías o de ser adivinos o de ser conocedores de la voluntad de Dios, simplemente no ha ocurrido lo que ellos han profetizado. Luego Jesús dice, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Bueno, y la pregunta ante todo esto es, bueno, ¿y cómo hemos de vivir ante todas estas experiencias, tanto de guerras, epidemias y eventos de naturaleza que destruyen, ¿no? ¿Nos hemos de llenar de miedo, de pánico? ¿O cómo hemos de responder a todo esto, no? Para Jesús, lo importante es de que no nos dejemos consumir por el miedo, no nos dejemos paralizar por el miedo, y de que no nos dejemos llevar por los falsos profetas, ¿no? A últimas, a lo que Jesús nos llama es a poner los ojos en aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. A ser fiel a la vida que Dios nos ha dado, fiel a nuestra dignidad e identidad de ser hijos e hijas amados de Dios, fiel a la vida a la cual somos llamados como hijos e hijas de Dios, ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. O sea, a poner en práctica los valores del reino, a poner en práctica lo que significa vivir en hermandad, en solidaridad con otros, ¿no? Y esto requiere una cierta confianza que no hay por qué temer a Dios, aun cuando uno escuche y esté viviendo dificultades, guerras, por ejemplo, ¿no? De que tengamos los ojos bien puestos, el corazón bien puesto en Dios, y que no nos dejemos paralizar por el miedo, porque es cuando uno se permite ser paralizado por el miedo, por el pánico, que a veces nos convertimos en verdaderos monstruos, ¿no? Cuando hacemos a un lado lo que Dios dice que somos y la vida a la cual somos llamados, y entonces sale lo peor de nuestra naturaleza, ¿no? Y cuando el miedo se ha apoderado de nosotros,
realmente es cuando la humanidad, cuando el ser humano ha hecho caer sobre otros seres humanos lo peor de nuestra naturaleza, el odio, la violencia, la deshumanización, no solamente nuestra, sino también de otros, ¿no? Puesto que cuando uno tiene estas experiencias tanto de guerra o de eventos naturales, pues somos llamados a mantener la calma y esperanza en Dios. Repito, de no dejarnos paralizar por el miedo, de no perder nuestra identidad y dignidad de lo que Dios dice que somos, ¿no? Y aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tribulaciones, seguir arraigados en lo fundamental que nos define como hijos e hijas de Dios: la compasión, la misericordia, la justicia. Y cada situación pues nos forzará a discernir cómo se aplica, cómo se vive esto, para no caer ni en la desesperación, ni en el miedo paralizante, ni en el pánico que nos lleve a sacar lo peor de nuestra naturaleza. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.